Trompetas de Tribulación, segunda parte, por Mike Rogers. En nuestra última publicación comenzamos a mostrar cómo el inmilenialismo puede explicar las señales de la tercera visión de Apocalipsis, es decir, la de las 7 trompetas. Algunas de ellas tienen núcleos de realidad física dentro del lenguaje figurativo de Juan. Otras continúan tradiciones proféticas de larga data, en las que las figuras representan los juicios de Dios contra Israel. Retomemos nuestra discusión sobre la segunda trompeta. La segunda trompeta, una montaña desplazada. El segundo ángel tocó la trompeta, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 8:8. Tal vez algunos de los primeros lectores de Juan habrían visto una luna llena de sangre sobre el mar de Galilea. Es poco probable que hayan visto algo que se parezca a la realidad que hay detrás de las imágenes del mar de sangre. Josefo describe la realidad que se desarrolló. En una escena horrible de las guerras de los años 66 al 70 después de Cristo, el general romano Vespasiano persiguió a los judíos que huían. La batalla resultante convirtió el mar en sangre. Josefo dice: pero ahora, cuando los barcos estuvieron listos, Vespasiano puso a bordo tantas de sus fuerzas como consideró suficientes para ser demasiado duras para los que estaban en el lago, y se hizo a la vela tras ellos. A veces los romanos saltaban a sus barcos, con espadas en las manos, y los mataban, pero cuando algunos de ellos se encontraron con los barcos, los romanos los agarraron por la mitad y destruyeron al mismo tiempo sus barcos y a ellos mismos que habían sido tomados en ellos. Y a los que se estaban ahogando en el mar, si levantaban la cabeza sobre el agua, los dardos los mataban o los barcos los atrapaban. Pero si, en el caso desesperado en que se encontraban, intentaban nadar hacia sus enemigos, los romanos les cortaban la cabeza o las manos, y en verdad fueron destruidos de diversas maneras en todas partes, hasta que los demás, siendo puestos en fuga, fueron obligados a llegar a tierra, mientras que los barcos los rodearon en el mar. Pero como muchos de estos fueron rechazados cuando estaban llegando a tierra, fueron asesinados por los dardos en el lago, y los romanos saltaron de sus barcos y destruyeron muchos más sobre la tierra. Entonces uno podía ver el lago todo ensangrentado y lleno de cadáveres, porque ninguno de ellos escapó. La realidad coincidía con las imágenes de Juan. Tercera trompeta. Una estrella cae. Las trompetas tercera, cuarta y quinta amplían la imagen del colapso cósmico en el discurso del Monte de los Olivos de Jesús. Hablando de la gran tribulación que se avecina, Mateo 24:21, el Señor dijo que en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:29. Esto ocurriría en la generación que entonces vivía. Mateo 24:34. Así, cuando suena la tercera trompeta de Juan, Apocalipsis 8, del 10 al 11, una gran estrella del cielo cae en las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, una referencia a la hierba bastante amarga Artemisia abysintium, que se encuentra en el cercano oriente. El colapso del mundo de Israel sería un doloroso golpe del Todopoderoso. Los profetas de Israel asociaron a menudo esta imagen con el juicio de Dios a Israel según la carne. Jeremías 9:15, 23:15, Lamentaciones 3:15 y Amós 5:7. Juan continúa esta tradición. Cuarta trompeta. El cosmos se derrumba. El cosmos de Israel sigue derrumbándose cuando suena la cuarta trompeta. Apocalipsis 8 del 12 al 13. En publicaciones anteriores vimos cómo los profetas judíos utilizaban esta imagen para mostrar el juicio de Dios sobre una ciudad o nación. Jesús dijo que el juicio de Dios sobre Israel traería tribulación
y que el corazón de los hombres desfallecería por el temor y la mirada de las cosas que vendrían sobre la tierra, en el griego G, porque las potencias del cielo serán sacudidas. Lucas 21:26. La visión de Juan amplía de nuevo las imágenes de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos y habla de la catástrofe que está a punto de golpear a los que habitan la tierra de Israel. Apocalipsis 8:13. Quinta trompeta. El infierno abierto. Durante la última parte de su ministerio en Galilea, los escribas y fariseos le pidieron a Jesús una señal. Mateo 12:38. Él respondió con una serie de imágenes que mostraban el juicio de Dios que vendría sobre su generación. Mateo 12 del 39 al 45. Una de estas imágenes constituye la base de la imagen de la quinta trompeta de Juan. Jesús dijo que su generación era como un espíritu inmundo expulsado de un hombre. El espíritu inmundo no podía volver a su casa, porque alguien, es decir, Jesús, la había remodelado. ¿Qué hace el espíritu? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más malos que él, y entran y habitan allí, y el último estado de aquel hombre es peor que el primero. Así será también para esta generación impía. Mateo 12:45. Las últimas etapas de la generación que entonces vivía serían peores que las primeras. Con el cumplimiento vendrían hombres con poder del diablo. Jesús dijo, antes de que cayera Jerusalén, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Mateo 24:24. Los demonios les darían a estos hombres el poder de hacer milagros, pero vendría con un alto precio. La quinta trompeta de Juan muestra este aumento de la actividad demoníaca en imágenes vívidas. Con respecto a la estrella que cae del cielo a la tierra, Apocalipsis 9:1, Milton Terry dice: la estrella caída del cielo, a la que se le da la llave de la fosa del abismo, difícilmente puede denotar a otro que a Satanás, que Jesús vio caer como un rayo del cielo. Lucas 10:18. Y los nombres Abadón y Apolión no son sino nombres simbólicos de Satanás, el príncipe o jefe de los demonios. Hay que notar también que en Apocalipsis 18:2 se describe a la Babilonia caída como convertida en morada de demonios, y en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Juan ve a estos demonios y a los hombres que poseían como langostas del abismo. Dice que tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. Apocalipsis 9:8. Josefo vuelve a dar un núcleo de realidad física para las imágenes. Aquí está su descripción de los celotes judíos dentro de Jerusalén durante el asedio del ejército romano. Su inclinación a saquear era insaciable, como lo era su celo en registrar las casas de los ricos y por el asesinato de los hombres y el abuso de las mujeres. Era un deporte para ellos. También devoraron el botín que habían tomado junto con su sangre y se entregaron al libertinaje femenino, sin ninguna perturbación hasta que se saciaron. Mientras se adornaban el cabello y se vestían con ropas de mujer y se untaban con ungüentos, y para parecer muy hermosos se pintaban debajo de los ojos e imitaban no solo los adornos, sino también la lujuria de las mujeres, y fueron culpables de tan intolerable inmundicia, e inventaron placeres ilegales de este tipo, y así se paseaban arriba y abajo de la ciudad como en un prostíbulo, y la profanaron enteramente con sus acciones impuras. Es más, mientras sus rostros parecían rostros de mujeres, mataban con su mano derecha, y cuando su modo de andar era afeminado, atacaban a los hombres y se convertían en guerreros, sacaban sus espadas de debajo de sus capas finamente teñidas, y atravesaban a todo el que se abalanzaba sobre ellos. Se podría sospechar que Josefo,
había leído el Apocalipsis antes de escribir su historia. Reservaremos nuestra discusión de las últimas 2 trompetas para la tercera publicación sobre esta visión. Nada de lo que hemos visto hasta ahora indica que estas visiones pertenezcan a algo distinto del futuro inmediato de Juan. Las imágenes que utiliza encajan bien con el modelo profético inmilenial y en el registro histórico de ese periodo.